El bolso cayó al suelo con un sonido seco, y cuando se abrió, los billetes comenzaron a deslizarse como si quisieran huir de la verdad. $50.000, murmuró el oficial, mirando fijamente a la joven sirvienta. ¿De dónde salió esto? Ella no respondió. Sus manos temblaban, pero sus ojos no mostraban miedo, mostraban algo mucho más inquietante, resignación. En el fondo del enorme vestíbulo de mármol, bajo la luz fría de los candelabros, el multimillonario Alejandro Varela observaba la escena sin parpadear. Su traje impecable contrastaba con el caos que acababa de invadir su hogar. Tiene que ser un error, dijo con voz firme. Lucía lleva años trabajando aquí. Pero el silencio de Lucía pesaba más que cualquier defensa. Los oficiales la tomaron por los brazos y comenzaron a escoltarla hacia la puerta. Justo en ese momento una voz pequeña rompió el aire como un cristal quebrándose. Papá, no es de ella. Todos se giraron. Eran los gemelos. Sofía y Mateo, de apenas 8 años, estaban de pie en la escalera, con los rostros pálidos y los ojos llenos de una verdad que nadie esperaba escuchar. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué has dicho, Sofía? La niña bajó un escalón, apretando la mano de su hermano. El dinero no es de Lucía. El oficial se detuvo. El ambiente se congeló. ¿Entonces, de quién es? Preguntó lentamente. Mateo tragó saliva. Nosotros, lo pusimos ahí. Un murmullo recorrió la habitación. Alejandro sintió como el mundo se inclinaba bajo sus pies. Eso no tiene sentido, dijo, intentando mantener la calma. ¿Por qué harían algo así? Los niños se miraron entre sí, dudando. Pero entonces Sofía habló y cada palabra cayó como una bomba silenciosa. Porque mamá nos dijo que lo hiciéramos. El tiempo pareció detenerse. Claudia Varela, la elegante esposa de Alejandro, apareció en el pasillo superior, su expresión cuidadosamente controlada, pero sus ojos la traicionaban. Eso es absurdo, intervino rápidamente. Son solo niños, están confundidos. Pero ya era demasiado tarde. Alejandro levantó la mirada hacia ella. Por primera vez en años, no vio a la mujer con la que se había casado, vio a una desconocida. ¿Confundidos? Repitió en voz baja. Sofía negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No, papá, ella dijo que si Lucía se iba, todo volvería a ser como antes. El corazón de Alejandro comenzó a latir con violencia. ¿Antes de qué? Mateo apretó los labios, como si guardar el secreto fuera más doloroso que revelarlo. Antes de que tú empezaras a confiar más en Lucía que en mamá. El aire se volvió denso. Claudia bajó lentamente las escaleras, cada paso calculado. Esto es ridículo, dijo intentando sonreír. Alejandro, sabes cómo son los niños, inventan historias. ¿Les pediste que incriminaran a Lucía? La interrumpió él, su voz ahora helada. Ella no respondió de inmediato. Y ese silencio, lo dijo todo. Lucía, aún sujetada por los oficiales, cerró los ojos como si finalmente todo encajara. Como si hubiera esperado ese momento desde hacía tiempo. Señor, dijo uno de los agentes, necesitamos claridad. ¿Desea presentar cargos? Alejandro no apartaba la mirada de su esposa. Primero quiero saber toda la verdad. Claudia dejó escapar un suspiro como si la máscara que había llevado durante años finalmente se resquebrajara. No lo entiendes, susurró. Todo esto es por nuestra familia. ¿Nuestra familia? Repitió él, incrédulo. Acabas de usar a nuestros hijos para destruir la vida de una persona inocente. Porque tú ya no me veías. Estalló ella de repente. Todo era Lucía esto, Lucía aquello. ¿Sabías que los niños la llaman cuando tienen miedo en lugar de llamarme a mí? El silencio fue ensordecedor. Alejandro sintió una punzada de culpa, pero también algo más oscuro comenzaba a emerger. Eso no justifica esto, dijo lentamente. Claudia lo miró fijamente con una mezcla de desesperación y rabia. ¿Y qué hay de tus secretos, Alejandro? Él se tensó. ¿De qué estás hablando? Ella dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Crees que no sé por qué confías tanto en ella? El corazón de Alejandro dio un vuelco.
Lucía abrió los ojos de golpe. Señora, por favor, susurró casi suplicando. Pero Claudia ya no se detenía. Diles la verdad, dijo señalándolo. Diles por qué esa sirvienta perfecta nunca se fue, aunque todos los demás empleados sí. Los niños miraron a su padre confundidos. Papá, ¿qué está pasando? Alejandro tragó saliva. Sus manos, que siempre habían sido firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente. No es el momento, murmuró. Claro que lo es, replicó Claudia con una sonrisa amarga. Porque todo esto empezó mucho antes de hoy. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Por favor, no así. Pero Alejandro ya no podía escapar. El pasado que había enterrado con tanto cuidado, comenzaba a salir a la superficie, y esta vez, no habría forma de detenerlo. Hace 9 años, comenzó con la voz quebrada, hubo un accidente. Los gemelos se acercaron un poco más, aferrándose el uno al otro. Una mujer murió esa noche, continuó. Y dejó a alguien atrás. Lucía cerró los ojos, como si cada palabra fuera una herida abierta. Claudia cruzó los brazos, observando. Diles quién era esa mujer, susurró. Alejandro levantó la mirada lentamente, y justo cuando estaba a punto de decirlo. Era su madre. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el leve zumbido de las luces parecía ensordecedor. Sofía soltó la mano de su hermano. ¿Qué? Mateo retrocedió un paso. Lucía dejó escapar un sollozo contenido, como si ese momento hubiera vivido dentro de ella durante años, esperando salir. Alejandro cerró los ojos un instante antes de continuar. Yo no sabía, no lo supe hasta después. Aquella noche la mujer que murió venía huyendo, desesperada, intentando proteger a su hija. Los ojos de los niños se dirigieron lentamente hacia Lucía. Claudia no dijo nada, pero su leve sonrisa revelaba que ya no había vuelta atrás. Cuando investigué lo ocurrido, siguió Alejandro, descubrí que la niña había sobrevivido, pero nadie sabía dónde estaba. Nadie la reclamó. Nadie preguntó por ella. Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de tantas miradas. Fui yo, susurró ella. Esa niña era yo. Sofía llevó una mano a su boca. Entonces tú. Sí, respondió Lucía con voz temblorosa. Perdí a mi madre esa noche. Mateo frunció el ceño. ¿Y papá? Alejandro apretó los puños. Yo fui el responsable del accidente. Las palabras cayeron como una sentencia. Los gemelos lo miraron como si no lo reconocieran. No fue intencional, añadió rápidamente. Fue un error, uno que me ha perseguido cada día desde entonces. Intenté compensarlo, encontrar a la niña, ayudarla de alguna manera, pero desapareció. Lucía respiró hondo. No desaparecí, dijo. Fui llevada a un orfanato. Crecí creyendo que nadie vendría por mí, hasta que un día él apareció. Señaló a Alejandro. No sabía quién era yo al principio. Solo dijo que quería darme trabajo, ayudarme. Yo tampoco sabía quién era él realmente hasta años después. Claudia rió suavemente, una risa amarga. Qué historia tan conmovedora, el culpable y la víctima viviendo bajo el mismo techo. Basta, exclamó Alejandro girándose hacia ella. No sabes lo que estás diciendo. Oh, claro que lo sé, respondió Claudia. Sé que desde que descubriste quién era ella, nunca pudiste mirarla como a una simple empleada. Lucía negó con la cabeza rápidamente. No es así, yo me quedé porque no tenía a dónde ir. Pero sus palabras sonaban débiles, incluso para ella misma. Sofía miró a Lucía con lágrimas en los ojos. ¿Por eso siempre estabas con nosotros, como si quisieras protegernos? Lucía asintió lentamente. Porque nadie protegió a mi madre. El peso de esa frase hizo que incluso los oficiales intercambiaran miradas incómodas. Mateo miró a su padre. Entonces, tú intentabas arreglarlo todo este tiempo. Alejandro tragó saliva. Sí, pero nunca fue suficiente. Claudia dio un paso adelante, su voz más fría que nunca. ¿Y mientras tanto, qué pasaba conmigo, Alejandro?
Con tu esposa. Porque mientras tú intentabas redimirte, yo me convertía en una extraña en mi propia casa. Eso no es cierto, dijo él, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. Claro que lo es, insistió ella. Te obsesionaste con ella. Con su pasado, con su dolor, con algo que no podías cambiar. Y en el proceso, destruiste todo lo que sí tenías. Los gemelos se miraron confundidos, atrapados entre dos verdades imposibles. Mamá, susurró Sofía, ¿por eso nos dijiste que hiciéramos eso? Claudia dudó por primera vez. Yo solo quería que las cosas volvieran a ser normales. Eso no es normal, dijo Mateo con una firmeza inesperada. Eso está mal. Las palabras del niño atravesaron la coraza de Claudia como una daga invisible. Por un instante su expresión se quebró. No entiendes, murmuró. No, respondió Sofía. Tú no entiendes. El oficial aclaró la garganta, recordando su presencia. Señor Varela, necesitamos saber cómo proceder. Esto ha tomado un giro muy serio. Alejandro miró a Lucía, luego a sus hijos, y finalmente a Claudia. En ese momento algo dentro de él cambió definitivamente. Lucía no va a ser arrestada, dijo con firmeza. El dinero fue colocado en su bolso sin su conocimiento. El oficial asintió lentamente. Entonces tendremos que tomar declaraciones formales. Esto implica cargos por manipulación y falsa acusación. Claudia cerró los ojos. ¿Vas a hacer esto?, preguntó en voz baja. ¿Después de todo lo que hemos sido? Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el rostro de la mujer que una vez amó, pero ya no encontraba a esa persona. No fuimos nosotros quienes rompimos esto hoy, dijo finalmente. Fue una cadena de decisiones, y esta fue la última. Lucía dio un paso atrás, sintiendo que ya no pertenecía a ese lugar. Señor, yo me iré, dijo suavemente. No quiero ser la razón de más dolor. No, respondió Alejandro de inmediato. Ya has cargado con suficiente. Pero ella negó con la cabeza. A veces, quedarse también es una forma de seguir sufriendo. Los gemelos corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza. No te vayas, suplicó Sofía. Lucía cerró los ojos, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Ojalá todo fuera tan simple. Claudia observaba la escena en silencio como si todo aquello ya no le perteneciera. Pero entonces dio un paso adelante y dijo algo que nadie esperaba. Yo también sabía quién era desde el principio. Las palabras cayeron como una chispa sobre un campo seco. Alejandro la miró, incrédulo. ¿Qué? Lucía levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Eso no es cierto. Claudia asintió con una calma inquietante. Claro que lo es. El día que llegó a esta casa, reconocí su apellido en los documentos. No era común. Investigué. Y cuando vi la foto antigua de aquel accidente, supe exactamente quién era. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. ¿Y no dijiste nada? No, respondió ella. Porque en ese momento pensé que era una coincidencia cruel, o tal vez una oportunidad. Mateo frunció el ceño. ¿Oportunidad para qué? Claudia lo miró pero no respondió directamente. Para ver hasta dónde llegaría tu padre por culpa. El aire se volvió pesado otra vez. Alejandro dio un paso hacia ella. Jugaste con todos nosotros. No, lo interrumpió. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. Tú fuiste quien la dejó entrar, quien la mantuvo aquí, quien la puso en el centro de todo. Lucía negó con la cabeza, retrocediendo. No sabía nada de esto, yo nunca quise. Pero te quedaste, dijo Claudia con frialdad. Incluso después de descubrirlo todo. Lucía apretó los labios. Me quedé porque por primera vez sentí que alguien veía mi dolor. Alejandro bajó la mirada, golpeado por esas palabras. Sofía observaba a ambos intentando entender. Entonces, nadie estaba diciendo toda la verdad. El oficial tomó nota, pero su expresión mostraba que aquello iba más allá de un simple caso. Señora, dijo con firmeza, admitir que tenía conocimiento previo cambia completamente la situación.
Claudia soltó una risa breve. Situación. Esto dejó de ser una situación hace mucho tiempo. Mateo miró a su madre con una mezcla de tristeza y decepción. Nos usaste. Claudia lo miró fijamente y por primera vez, sus ojos se suavizaron ligeramente. Pensé que los estaba protegiendo. ¿De qué? Preguntó Sofía, ¿de alguien que nunca nos hizo daño? Claudia no respondió. Lucía dio un paso adelante con voz temblorosa pero firme. Yo nunca quise reemplazar a nadie. Nunca quise ser parte de su familia, no así. Pero lo eras, susurró Claudia, aunque no lo admitieras. Alejandro levantó la cabeza. Esto tiene que terminar aquí. No, respondió Claudia. Esto apenas está empezando. Todos la miraron. Porque hay algo que ninguno de ustedes sabe, continuó. Algo que cambia todo. El oficial suspiró visiblemente impaciente. Señora, si tiene información relevante, debe decirla ahora. Claudia giró lentamente hacia Lucía. Tu madre no murió en el acto. Lucía se quedó inmóvil. ¿Qué? Estuvo viva, añadió. Durante horas. El rostro de Lucía perdió todo color. Eso no es posible. Alejandro frunció el ceño. Los informes dijeron que fue instantáneo. Los informes estaban incompletos, respondió Claudia. Yo los vi. Los reales. ¿Cómo? Preguntó él, desconcertado. Claudia sostuvo su mirada. Porque mi padre estaba en el hospital esa noche. El silencio fue absoluto. Era el jefe de turno, continuó. Y fue él quien firmó los documentos finales. Lucía comenzó a respirar con dificultad. ¿Estás diciendo que tu madre podría haber vivido, terminó Claudia, si hubiera recibido atención a tiempo? Las piernas de Lucía parecieron fallar. No. Alejandro dio un paso hacia ella. Eso no puede ser verdad. Pero lo es, insistió Claudia. Hubo retrasos. Confusión. Nadie quiso asumir la responsabilidad. Y al final, simplemente la dejaron ir. Lucía rompió en llanto, un llanto profundo, desgarrador. Me dijiste que fue un accidente, que nadie tuvo la culpa. Alejandro la miró, devastado. Eso es lo que yo sabía. Pero no era toda la verdad, dijo Claudia. Nunca lo fue. Mateo miró a su padre. Entonces, no solo fue el accidente. Nadie terminó la frase. Porque todos entendían lo que significaba. Lucía levantó la mirada, con los ojos llenos de algo nuevo. No era tristeza. Era rabia. Todos sabían, y nadie hizo nada. Claudia no respondió. Alejandro dio un paso atrás, como si el peso de todo aquello finalmente lo aplastara. Yo no sabía esto. Pero igual viviste en paz, dijo Lucía con la voz rota. Mientras ella moría sola. Sofía comenzó a llorar. Esto no está bien. El oficial intervino. Esto cambia el caso completamente. Si hubo negligencia médica, esto debe investigarse. Pero nadie parecía escuchar. Lucía caminó lentamente hacia Claudia. ¿Por qué me lo dices ahora? Claudia la miró fijamente. Porque quería que entendieras, que el dolor no empezó contigo. Y no va a terminar contigo. Lucía negó con la cabeza. No, tú querías destruirlo todo. Tal vez, respondió Claudia. O tal vez solo quería que alguien más sintiera lo que yo sentí durante años. Alejandro la miró con una mezcla de furia y tristeza. Ya no sé quién eres. Claudia sostuvo su mirada. Nunca lo supiste. El silencio volvió a caer sobre la habitación, pero esta vez era diferente. Más pesado. Más definitivo. Lucía respiró hondo intentando recomponerse, pero algo dentro de ella ya no era el mismo. Quiero ver esos informes, dijo finalmente. Claudia asintió lentamente. Sabía que dirías eso. Y si es verdad, añadió Lucía, no me voy a quedar callada. El oficial dio un paso adelante. Entonces esto se convierte en una investigación formal.
Alejandro cerró los ojos un momento, sabiendo que todo lo que había construido estaba al borde del colapso. Pero cuando los abrió, vio algo que no esperaba. Lucía ya no estaba temblando. Ahora estaba decidida. Y esa determinación, lo cambió todo. Sofía apretó la mano de su hermano. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie respondió de inmediato. Porque la verdad, apenas comenzaba a salir a la luz. Y aún quedaban piezas por encajar. La casa que una vez fue símbolo de perfección ahora respiraba como un cuerpo herido, cargado de verdades que ya no podían ocultarse. Afuera, la noche caía lentamente como si el mundo entero quisiera presenciar el final de todo aquello. Lucía sostenía los documentos con manos firmes, aunque por dentro todo en ella ardía. Las palabras eran claras. Frías. Innegables. Su madre había llegado con vida al hospital, había esperado, había luchado, y nadie actuó a tiempo. No fue solo un accidente. Fue abandono. Fue negligencia. Fue una decisión silenciosa que le arrebató todo. Alejandro la observaba, sintiendo como cada segundo destruía la imagen que tenía de sí mismo. Durante años creyó que su culpa tenía límites, pero ahora entendía que apenas había tocado la superficie. Lo siento, susurró, pero su voz sonó vacía incluso para él. Lucía levantó la mirada. Ya no había lágrimas. No, dijo con una calma que daba miedo. Eso ya no significa nada. El peso de esas palabras cayó sobre todos. Claudia permanecía inmóvil, como si finalmente hubiera alcanzado el final del camino que ella misma había construido. Ya no había rabia en su rostro, solo un cansancio profundo. Ahora lo entiendes, murmuró. El dolor no desaparece, se transforma. Sofía y Mateo estaban abrazados, observando en silencio. Demasiado pequeños para comprenderlo todo, pero lo suficientemente grandes para sentir que su mundo jamás volvería a ser el mismo. Lucía dio un paso hacia Alejandro. Pasé años pensando que mi vida había sido una tragedia inevitable, algo que simplemente tenía que aceptar, dijo. Pero hoy descubrí que no fue el destino, fueron decisiones humanas. Alejandro bajó la mirada. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, lo interrumpió ella. Y eso es lo único que importa. El oficial se acercó con tono serio. Señor Varela, esto abrirá un caso mucho más grande. El hospital, el personal, todos los implicados serán investigados. Alejandro asintió lentamente. Lo sé. Lucía respiró hondo. Yo voy a testificar. Claudia la miró. Eso no te devolverá a tu madre. Lucía sostuvo su mirada. No. Pero puede evitar que alguien más pierda la suya. El silencio que siguió fue distinto. No era vacío. Era transformación. Alejandro miró a Claudia por última vez, pero esta vez sin amor, sin nostalgia. Esto termina aquí. Claudia no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia los niños, se agachó frente a ellos y acarició sus rostros. Perdónenme, susurró. Creí que estaba haciendo lo correcto. Sofía lloraba en silencio. Mateo no dijo nada, pero no la abrazó. Y ese gesto, lo dijo todo. Claudia se levantó mirando a Alejandro. A veces perderlo todo es la única forma de ver la verdad. O de destruirla, respondió él. Pero ella ya no discutió. Porque en el fondo, ambos sabían que ya no quedaba nada por salvar. Los oficiales comenzaron a proceder. El eco de sus pasos marcaba el cierre de una historia que había sido construida sobre secretos, silencios y culpas enterradas. Lucía caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Miró por última vez aquella casa. No como la sirvienta. No como la niña perdida. Sino como alguien que finalmente había recuperado su voz. Ya no soy parte de esto, dijo suavemente. Pero tampoco voy a huir más. Alejandro dio un paso hacia ella. ¿A dónde irás? Lucía lo miró y por primera vez, no había dolor entre ellos. Solo verdad. A empezar de nuevo. Pero esta vez, sin cargar con lo que no me pertenece. Él asintió. Sabía que no tenía derecho a pedir nada más.
Gracias por quedarte todo este tiempo. Lucía negó levemente. No me quedé por ti. Y aún así, en esas palabras no había rencor. Solo cierre. Los niños corrieron hacia ella una vez más, abrazándola con fuerza. Te vamos a extrañar, dijo Sofía. Lucía cerró los ojos, conteniendo la emoción. Y yo a ustedes. Mateo levantó la mirada. ¿Vas a volver? Lucía dudó un segundo, y luego sonrió con suavidad. Cuando todo esto termine, quizás. No era una promesa. Pero tampoco era un adiós definitivo. Y a veces, eso es suficiente. Cuando finalmente cruzó la puerta, el aire frío de la noche la envolvió como una nueva oportunidad. Detrás de ella, la mansión quedó en silencio. Un silencio distinto. No el de los secretos, sino el de las verdades que ya no podían esconderse. Alejandro permaneció de pie en medio del vestíbulo, sintiendo como cada lujo, cada detalle, cada símbolo de poder, se volvía insignificante. Había pasado años construyendo una vida perfecta. Y en una sola noche, entendió que nunca existió. Pero entre las ruinas, también había algo nuevo. La posibilidad de enfrentar la verdad. La oportunidad de cambiar. Aunque el precio fuera todo. Claudia fue escoltada lentamente sin resistencia. Su mirada perdida ya no buscaba justificaciones. Porque al final, la verdad no destruyó su vida. Solo reveló lo que siempre estuvo roto. Y mientras las luces se apagaban una a una, y la noche reclamaba su lugar, una nueva historia comenzaba a escribirse. No de riqueza. No de poder. Sino de consecuencias. Porque algunas decisiones no terminan cuando se toman. Sino cuando finalmente se enfrentan. Y esta vez, nadie iba a escapar de ellas.